Mostraremos a continuación una explicación intuitiva del análisis de componentes principales. Supongamos que disponemos de una matriz de datos, normalmente formada por un conjunto de filas correspondientes a un conjunto de individuos, en este caso y para nuestro ejemplo inicial, países, y un conjunto de variables en columnas que para nuestro ejemplo inicial van a ser los porcentajes de la población activa dedicados a distintos sectores económicos. El investigador que tiene este tipo de datos puede hacerse dos preguntas fundamentalmente. La primera es, ¿será posible describir el conjunto de países utilizando un número menor de dimensiones y sin perder información importante? Bueno, esto sería así, lógicamente, porque las variables económicas están relacionadas unas con otras. Una segunda pregunta que nos podríamos hacer es si es posible definir un índice general, combinando todas las variables, y que cuantifique la situación económica de los países, es decir, resumir la información de todas las variables en uno o dos índices generales. En ambos casos, el número de componentes para describir los países o para cuantificar la situación económica general debe ser menor que el número de variables iniciales. En el primer caso hablaremos de una técnica conocida como análisis de componentes principales y en el segundo de la técnica conocida como análisis factorial. Pensemos, por ejemplo, y veamos lo que ocurriría cuando tenemos solamente dos variables, por ejemplo, agricultura y minería. La representación de los países para estas dos variables podemos hacerla mediante un diagrama de dispersión en el que cada uno de los puntos representa a uno de los países. ¿Qué podemos interpretar aquí? Bueno, pues podemos interpretar la distancia entre dos puntos como similitud en sus valores. Por ejemplo, Hungría y Checoslovaquia tienen valores muy similares en agricultura y minería, luego son países con economías similares. Por el contrario, por ejemplo, Luxemburgo, que lo tenemos aquí, y Turquía son países muy alejados en el gráfico y por tanto no tienen economías similares. Turquía tiene una economía más agrícola, mientras que Luxemburgo tiene una economía poco agrícola y bastante dedicada a la minería, teniendo en cuenta solamente estas dos variables. Si tenemos tres variables, el ejemplo se complica, ya no es tan sencillo hacer una representación con tres variables, porque necesariamente tenemos que proyectarla en una representación plana, que es más difícil de ver. Podríamos verla si esa representación plana se encuentra en movimiento, pero la interpretación es similar a la realizada anteriormente. Dos puntos que aparecen cercanos significa que tienen valores en las variables similares y por tanto economías similares. Veamos la representación en movimiento. Bueno, pues aquí tenemos nuestro conjunto de datos, ahora sin identificar por los países, pero si movemos la representación veremos que aunque se trata de una representación tridimensional, los puntos aparecen casi en una representación plana. ¿Qué quiere decir? Que si aislamos esa representación plana en la que prácticamente se encuentran contenidos todos los puntos, las distancias entre los puntos, que es lo que habíamos interpretado inicialmente, se va a conservar y vamos a seguir interpretando la similitud y la disimilitud entre los distintos puntos. Veámoslo con otro ejemplo, un ejemplo tomado de internet, que se puede buscar con los datos que aquí damos y que pretendía explicar el análisis de componentes principales de una forma intuitiva. En este caso tenemos también una nube de puntos tridimensional que, como veremos a continuación, es simplemente una cafetera o una tetera. Lo que queremos es tomar una foto de la tetera de forma que se conserve la mayor parte de la información posible, es decir, que reconozcamos que se trata efectivamente de una tetera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Buscar la posición en la que conservamos la mayor parte de la información posible. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues vamos a ir rotando la tetera hasta que consideramos la posición en que veamos mejor la tetera, tengamos la mayor parte de la información posible. Eso es lo que vamos a llamar primera componente principal. Ahora, manteniendo fija la primera componente,
rotamos la cafetera hasta recoger la mayor parte de la información restante. Eso es lo que llamaremos segunda componente principal. Luego, lo que era un objeto en 3 dimensiones, lo tenemos ahora en 2 dimensiones, manteniendo prácticamente toda la información contenida en la representación del objeto. Veámoslo con otro ejemplo. Supongamos que ahora tenemos un animal, que es el objeto en 3 dimensiones, y queremos proyectarlo en 2 dimensiones, conservando la mayor parte de la información posible. Bueno, pues si lo proyectamos en este sentido y tomamos la foto así, vemos que no es fácil reconocer el animal. Esto podría ser cualquier animal o incluso ni siquiera un animal, podría ser una persona. Si tomamos la foto y proyectamos en esta dirección, vemos perfectamente que el animal ahora es un camello. Bueno, cuando tenemos 3 variables, entonces lo que vamos a hacer es aislar ese plano que contenía a las variables y proyectar los puntos en ese plano, de forma que las distancias entre los puntos en este plano sean prácticamente las mismas que las distancias entre los puntos en el gráfico tridimensional, en la representación tridimensional. Bueno, tenemos ahora que el nuevo plano se refiere a un nuevo sistema de referencia. Al primer eje de ese nuevo sistema de referencia lo vamos a llamar componente 1 o componente principal 1, y al segundo eje de ese sistema de referencia lo vamos a llamar componente principal 2. La componente es además, la componente 1 es independiente o es incorrelada con la componente 2. ¿Cómo seleccionamos las componentes? Las seleccionamos de forma que la primera componente recoja la mayor parte de la información de los datos y la segunda la mayor parte de la información restante. En este caso, seguimos teniendo que Hungría y Checoslovaquia son países con economías similares, la distancia es muy pequeña, y aquí recogemos el 94,07% de la variabilidad de los datos o de la información de los datos. Si consideramos todas nuestras variables iniciales, las 9 variables, podemos seguir haciendo lo mismo. Ya no es posible verlo mediante una representación gráfica, pero podemos seguir proyectando las 7 variables en solamente 2 variables, en solamente 2 componentes. De nuevo recordamos que la componente 1 es la dirección del espacio que recoge la mayor parte de la variabilidad. En términos un poco más formales ahora ya no sería ninguna de las variables originales, sino que sería una combinación de todas las variables iniciales que hemos tomado para describir nuestro conjunto de datos. La componente 2 sería incorrelada con la componente 1, recoge la mayor parte de la información que todavía nos queda por recoger, por explicar, y también es una combinación lineal de todas las variables que hemos tomado inicialmente para describir nuestro conjunto de datos. En este caso, las 2 primeras componentes recogen el 62,41% de la información, es decir, tenemos una cantidad de información suficiente para interpretar al menos los aspectos más relevantes de nuestro conjunto de datos. Hemos dicho entonces que las componentes son combinaciones lineales de las variables originales. Pero ¿cómo las interpretamos? Bueno, pues las interpretamos de la siguiente forma. Vamos a calcular la correlación de las variables originales con las nuevas variables, combinaciones lineales de las variables iniciales. Entonces, la primera componente vemos que tiene una correlación de 0,978 con la agricultura. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que está negativamente correlacionada con la agricultura y además con un valor absoluto alto. Eso quiere decir que valores bajos en la componente están asociados con valores altos en la población activa dedicada a la agricultura. Bueno, lo vemos claramente. Turquía, como ya vimos, es el país con mayor agricultura, seguido de Yugoslavia, algunos de los países mediterráneos, y luego todos los países del norte y centro de Europa tienen valores menores de la agricultura. La primera componente también está relacionada con manufacturas,
está relacionada con servicios, servicios financieros, etcétera, pero todas las relaciones positivas, es decir, opuestas a la agricultura. Luego, países que están en este lado, con valores mayores en la componente, tienen correlaciones positivas con todo aquello que tiene que ver con manufactura, industria, servicios, etcétera, y correlación negativa con la agricultura. La componente 2 vemos que está fundamentalmente relacionada con la minería, luego valores altos significa menores valores en minería, vemos que la correlación es negativa, valores bajos en la segunda componente, si proyectamos aquí en la segunda componente valores negativos, se corresponderían con valores más altos de minería. Luego, los países, vemos aquí que los países del este tienen valores más altos de minería que los países del oeste y sur de Europa. Bueno, de esta forma vemos que tenemos una fotografía de la similitud y de las diferencias entre países en dos dimensiones que resume perfectamente la información que teníamos en las 9 variables iniciales.